Hola, ¿qué tal? Pues aquí un nuevo video, un nuevo reto, una nueva oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es Malú y bueno, quiero empezar agradeciendo sus muestras de amor, de verdad, muchas gracias por todos esos mensajes de cariño, ¿no? De felicitación que, que me mandaron el día de mi cumpleaños. Muchas gracias. Les agradezco profundamente que aún sin conocerme algunos, pues se unieron a esa felicitación. De verdad, este, de todo corazón, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles de una técnica que quizá algunos de ustedes ya conozcan, quizá otros ni siquiera la han oído nombrar, que se llama Ho'oponopono. Es una técnica de sanación hawaiana que, que habla básicamente de trabajar a través del perdón, desde el perdonarte a ti mismo, ¿no? Desde el perdón hacia cada individuo. El Ho'oponopono nace con la tradición polinesia, ¿no? En Hawái, en donde las familias, las tribus, utilizaban esta técnica para equilibrar los conflictos que había en su familia. Esto es, hablaban de las cosas que les molestaba o que les irritaba y que de cierta forma ellos estaban creando en su realidad. Y entonces se juntaban con toda su tribu, con toda su familia y hablaban de estas cosas que les podría causar conflicto y las externaban. Y al hablarlas y externarlas, esto provocaba que los otros pudiesen entender qué era lo que les estaba molestando y entonces hacían la práctica del perdón, ¿no? Entonces, Ho'oponopono es una técnica que nos ayuda a hacernos responsables, a saber que yo soy el único responsable de mi realidad, que yo soy el único que está creando lo que está sucediendo. Ho'oponopono nos habla de que tú eres el director, ¿no? El orquestador de tu vida. De tal suerte que todo lo que está sucediendo a tu entorno es creado por ti. Y aunque pareciera como un tanto difícil de comprender, eh, cuando alguien dice, pero ¿cómo es posible, no? Que yo esté creando esto, ¿por qué lo estoy creando? Lo estamos creando a través de nuestras propias pautas mentales, a través de nuestros propios conflictos, de nuestras cargas emocionales, ¿no? Entonces, de tal suerte que vamos viendo la vida de acuerdo a lo que hemos vivido, a las cosas que nosotros hemos experimentado. Eh, Habla mucho de que el doctor Glenn, que es el que lo trae al resto del mundo, ¿no? Él es un psiquiatra que llega a trabajar en un hospital psiquiátrico y empieza a revisar todos los expedientes de los enfermos psiquiátricos que se encontraban ahí y con solo decir las 4 palabras, porque aquí en México se conocen como las 4 palabras que curan: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y entonces al decir solamente las 4 palabras en cada expediente, sin conocer a los pacientes, solamente mencionando eh, esas palabras y haciéndose responsable de lo siento, ¿no? Porque posiblemente lo que yo viví o mis pautas mentales o mis pautas de dolor o mis memorias de dolor y de sufrimiento están ocasionando que esté sucediendo esta situación. Y entonces, desde el yo, si yo sano, tú sanas, empezó a trabajarlo y empezó a darse cuenta de que muchos de esos pacientes empezaron a mejorar. Entonces, él empieza a trabajar con esta técnica y la empieza a compartir al resto del mundo. Entonces, es una técnica muy bonita porque nos habla
de esas 4 palabras que son tan importantes y tan sencillas de decir, pero a veces nosotros con nuestras mismas sensaciones, emociones y pensamientos limitantes, nos cuesta trabajo entender, comprender y sobre todo ejecutar, ¿no? Cuando tú dices la palabra lo siento, estás hablándole al alma, ¿sí? Estás, de cierta manera, estás reconociendo que hay algo que te ha causado daño, que hay algo que te ha causado dolor y que necesitamos sanarlo, necesitamos perdonar, ¿no? Desde el fondo. Cuando tú dices perdóname, no solamente buscas como ese perdón exclusivo de alguien o de algo, sino estás buscando la ayuda también de perdonarte, de perdonarnos, ¿no? De ir hacia adentro, es interiorizarlo. Y si hablamos, por ejemplo, de otras culturas en donde se habla de que venimos de energías de otras vidas, de otros tiempos, ¿no? Podemos hablar de este karma en donde muy posiblemente en algún momento que yo no recuerdo o en algún tiempo yo le hice daño a esa persona, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los enemigos, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a pedir perdón a este que me está insultando o al vecino que me agrede? ¿Cómo yo le voy a pedir perdón? Eso es absurdo si el otro es el que me está haciendo daño. Él me tiene que venir y pedir perdón. No es así, sino es desde el reconocer que muy posiblemente en algún momento, en otro tiempo quizá, o en otro momento en este tiempo, yo fui el agresor, yo fui el que agredió y entonces desde ahí pido perdón. Entonces pido perdón porque tú solamente estás actuando en consecuencia. De acuerdo a la mirada sistémica, ¿no? Bergelinger, uno de los órdenes del amor, él señala el dar y recibir en equilibrio. Entonces, cuando las cosas se equilibran, ¿no? Obviamente, si tú agredes, ¿no? Y se va quedando en el otro esa sensación de deuda, el otro va a buscar como esa venganza. Entonces, si yo en algún momento, en otra vida, en otro lugar, o en este tiempo, en otro momento te agredí, tú solamente estás actuando en consecuencia a eso que yo ya hice, ¿sí? Y entonces, cuando yo digo, y por eso pido perdón, o sea, pido perdón si en otro momento, en otro lugar, en otro tiempo, yo te hice daño, ¿sí? Y entonces, pido perdón y me perdono. O sea, cuando yo digo, pido perdón y me perdono, porque muy posiblemente yo no lo recuerdo, muy posiblemente ni siquiera lo tengo presente en mi memoria. Pero si tú estás actuando como estás actuando, es porque muy posiblemente en algún momento yo también te lastimé. Y por eso lo siento. Y por eso te pido perdón. ¿Sí? Y entonces desde el pedir perdón, desde esta parte profunda del ser, desde interiorizarlo y llevarlo hacia adentro y decir, pido perdón y me perdono. Es bien importante, es muy importante lograr perdonarnos también. No solamente pedir perdón, sino perdonarme porque mis pautas mentales, mis pensamientos limitantes me están llevando a crear esta situación hoy en mi vida, ¿sí? Cuando yo digo gracias, es gracias porque me estás permitiendo ver cosas que yo no había visto. Inclusive los enemigos, inclusive el que me gritó en la calle. Gracias por permitirme ver, ¿no? Esas pautas mentales de odio, de resentimiento, de no merecimiento, que me permite ver con claridad que todavía están presentes en mi vida. Y entonces te agradezco que me permitas verlas con mucha claridad. Y por eso te agradezco. Te agradezco
el que estés en este momento en mi vida. Y cuando dices te amo, amo tu divinidad, ¿sí? Te amo por quien eres. Quizá el te amo sea la frase o la palabra más complicada de decir, sobre todo cuando hay una sensación de que el otro me está haciendo daño. Y entonces lo más complicado es decir, bueno, sí, le puedo decir lo siento y le puedo decir quizá gracias, pero no me digas que lo amo, porque no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces es por eso que es importante la práctica de esta técnica, porque estamos hablando de almas. Y entonces cuando yo le digo a su alma, ¿no? Te amo, o sea, amo tu esencia. También estoy reconociendo el amor que habita en mí, ¿sí? Y entonces cuando yo digo, yo solamente doy lo que está ahí adentro de mí. Y entonces lo que yo doy es amor, porque eso es lo que habita en mí. Pero si lo que habita en mí es resentimiento, es ira, es rencor, pues lo único que va a salir, ¿no? Pues es ese sentimiento en consecuencia. Entonces es por eso que la práctica de la meditación es tan importante. Es muy importante interiorizar, es muy importante estar conmigo, ¿sí? El reconocer desde dónde viene mi necesidad de estarme vengando de todo, desde dónde viene mi ira, desde dónde viene el enojo. Y entonces desde ahí empezar a trabajarlo, cuando yo lo reconozco, cuando reconozco qué es lo que está habitando en mí, ¿sí? Y entonces cuando yo me doy cuenta de que todo lo que está afuera es producto de lo que está dentro, porque yo soy como un reflector. Imagina que eres un reflector, ¿sí? Y nosotros estamos proyectando esa película, ¿sí? Entonces, ese reflector solamente va a proyectar, pues, lo que está ahí adentro, ¿sí? Entonces, si estamos llenos de resentimiento, de enojo, de ira, pues lo único que se va a proyectar hacia afuera es eso. No podemos proyectar algo diferente. Entonces, es por eso que es importante empezar a cambiar esas proyecciones, ¿sí? Y el Ho'oponopono es una gran oportunidad de empezar a trabajar desde el perdón, desde el reconocimiento de que yo soy la única responsable de que lo que está sucediendo a mi alrededor es consecuencia de lo que yo estoy llevando en mi interior. Entonces, cuando yo empiezo a sanar mi interior, cuando yo empiezo a trabajar el perdón primero desde adentro, desde pedirle a nuestra alma, lo siento por no estar a tu disposición, lo siento por no escucharte. Podemos estar en sintonía para poderle pedir al alma de otro perdón, ¿sí? Y saber que si yo sano, tú sanas. Que si yo me amo, también te estoy amando a ti. Ajá. Y entonces es una técnica muy bonita y que cuando la repetimos desde lo más profundo, ¿sí? Basta con decir lo siento, perdóname, gracias, te amo, con mucha fuerza y con mucha fe para que empiece a cambiar nuestro pensamiento. Y al cambiar nuestro pensamiento también cambian nuestras sensaciones y nuestras emociones. Y por consecuencia, si cambian mis sensaciones y mis emociones, también puedo sanar mis malestares físicos. Así de mágico y de maravilloso es el Ho'oponopono. Y entonces, pues yo los quiero invitar a que conozcan esta técnica y es por eso que la meditación del día de hoy es de Ho'oponopono. Y entonces les voy a pedir que abran su mente, que abran su corazón. Pueden leer más respecto al tema, de verdad es muy interesante. Yo los invito a que lo hagan, los invito a que lo conozcan, a que conozcan en profundidad. Al inicio va a causarles como un poco de choque, sobre todo en esta parte de ser responsables, porque no estamos acostumbrados a echarle la culpa al vecino, al gobierno, a mis papás, todo el mundo tiene la culpa menos yo,
O sea, yo no. Yo soy consecuencia de todo. Yo no soy culpable de nada. Pero cuando yo quito la culpa como tal y quito la palabra culpa y digo, es mi responsabilidad y hoy me hago responsable, entonces las cosas cambian y entonces todo es diferente. Entonces, bueno, los quiero invitar a que conozcan esta técnica que es maravillosa, sé que les va a encantar y que hagamos esta meditación con Ho'oponopono. Me dio gusto estar con ustedes una vez más y les pido por favor que ahora escuchen el siguiente audio, que es una meditación muy bonita con Ho'oponopono. Nos estamos viendo.